Bueno, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Vamos entonces a grabar esta parte de la materia que consiste en dosis, concentración plasmática. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que son distintos tipos de concentraciones para que ustedes puedan ir haciéndose más habitué a estos términos. Bien, partamos entonces con la siguiente. Bueno, acá tenemos la dosis mantención, que es una de las dosis importantes que podemos nosotros describir. Vamos a tener la posibilidad acá de ocupar el lapicito. Vamos a ocupar a azul, ¿ya? Entonces, acuérdense de lo siguiente, que la dosis de mantención, para este cálculo nosotros necesitamos dos cosas que son importantes, ¿ya? Una es calcular y saber la concentración de estado de equilibrio, que consiste en el momento en que en ese momento de ahí en adelante la sangre comienza a oscilar en sus concentraciones plasmáticas en forma estable, en regímenes sostenidos, o en una infusión continua cuando nosotros estamos dando lo mismo, a una velocidad de goteo estable, ¿ya? Bien, tenemos también la necesidad de saber la velocidad de aclaramiento renal, que es la velocidad propia en que los riñones van depurando de esa molécula, ¿cierto?, al plasma por minuto. ¿Ah? Eso es importante, para esa molécula en esa especie. Entonces, ¿qué cálculos vamos a hacer? Vamos a hacer, uno, velocidad por minuto, cálculo de dosis en miligramos por minuto. Veamos nosotros, que es el siguiente. Ese ejemplo nosotros lo vamos a usar para la gentamicina. Bueno, la gentamicina nosotros la ocupamos sí con cierta frecuencia porque es un antibiótico bastante interesante de poder usar. En esta dosis de mantención vamos a poner un ejemplo, ¿cierto? Un paciente X, una especie X, que puede ser un perro, ¿verdad? Donde vamos a calcular primero que nada la velocidad por minuto, ¿ya? Nosotros sabemos que estos dos parámetros me los tienen que dar, concentración de estado estable en miligramos por litro y velocidad de aclaramiento en litros por minuto, ¿verdad? Entonces, la primera es 0,1 miligramo por litro, esa es la concentración estable para la gentamicina, y la velocidad de aclaramiento es 1 litro por minuto para ese fármaco. Y lo que voy a hacer yo es para calcular la velocidad, voy a multiplicar ambos parámetros, 0,1 por 0,1 por 1, y me da 0,1 miligramos por minuto, que es lo que va a estar eliminando, aclarando el riñón. ¿Ya? ¿Está bien hasta ahí? Espero que sí. Okay. Después vamos a calcular la dosis. Vamos a calcularla por hora, ya intervalos de horas. Por lo tanto, multiplicamos 0,1 miligramos por minuto, lo que está acá arriba, por 60 minutos que tiene una hora, por 24 horas, porque la gente la puede administrar cada 12 a 24. Normalmente lo hacemos cada 24, que en realidad es un fármaco concentración dependiente, que vamos a ver qué significa eso, ¿cierto? Concentración dependiente. ¿Qué significa? Concentración dependiente significa que depende de la concentración plasmática la cantidad de fármacos, ¿cierto?, que va a llegar justamente a destino, básicamente. Lo vamos a ver muy en detalle después. Bien, pasemos a la siguiente. Pasemos a la siguiente. Bien, entonces aquí tenemos distintos tipos de dosis. Acá tenemos la que estábamos hablando recién, la dosis de mantención. Sabíamos que teníamos que saber la concentración de estado de equilibrio, ¿cierto? Y también la velocidad de aclaramiento para poder saber justamente la dosis. Pero también tenemos una dosis de carga. ¿Qué significa eso? Vamos a escribir acá, ¿ya? Una dosis de carga, vamos a escribir. Depende del siguiente, digamos, de la siguiente despeje. Acuérdense de la fórmula, volumen de distribución es igual a, oye, cuesta harto escribir con el mouse, es igual a dosis, que yo estoy cargando al sistema, y lo divido por mi concentración plasmática, pero esto no es al azar. O sea, esta dosis en este volumen de dilución va a alcanzar esta concentración plasmática y no otra, ¿ya? Bien, entonces, de eso deriva esto que está acá, porque yo estoy despejando dosis que pasa para allá, volumen de distribución pasa para acá, multiplicando a la concentración. Por eso que dice ahí volumen de distribución por concentración. ¿Bien? Entonces, la dosis que se calcula según esta fórmula y las concentraciones plasmáticas deseadas. Al inicio del tratamiento, cuando yo necesito conseguir concentraciones plasmáticas más rápidas en mi paciente, tener una respuesta más rápida, lo que voy a hacer es cargar el sistema por la vía endovenosa. Te fijas acá, cargo con este fármaco el sistema para que una vez que comienza a producirse escalamiento, voy a tratar de alguna forma de correr un poquito, no se puede,
porque queda marcando acá ¿cómo se llama la cámara? ¿Ya? Voy a apagar la cámara un segundito, solamente para poder, a ver, no se puede, bueno, no importa. Va escalando entonces y se ve que como a la 10ª vida media esto comienza a oscilar en forma estable entre la mínima y la máxima, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Todo este periodo de pérdida, que se llama periodo de latencia, que se llama situación de escalamiento para poder llegar a estado de equilibrio, donde lo mínimo y lo máximo es lo mismo, de estable en el tiempo, ¿cierto? A regímenes de mantención, yo por la vía endovenosa cargo el sistema con un fármaco de menor periodo de latencia. De manera que cuando llegue acá a la 10ª vida media, en este caso que es bastante largo, como ustedes lo van a ver en sus apuntes, vamos a observar entonces que en esa 10ª vida media, entonces la sangre va a oscilar así, en forma estable. Si yo resto la máxima y la mínima, es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿ya? Bien, en ese momento lo que puedo hacer es suspender la dosis de carga, porque yo ya estoy en estado de equilibrio. ¿Ok? Bien. La tercera, porque ya la segunda la vimos, la tercera es la dosis en bolo. Se da muchas situaciones y los ejemplos que son relativamente clásicos es del bromuro de potasio, que tiene una vida media de 21 días. O sea, el organismo en un perrito necesita de 21 días para eliminar la mitad de lo que tiene en la sangre de esa dosis. Es mucho tiempo, ¿te fijas? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para yo poder sobrepasar ese tema, la dosis normal del bromuro oscila alrededor de los 40 miligramos por kilo, lo voy a tirar a una megadosis, que se llama, que son 400 miligramos kilo. ¿Riesgo de intoxicar? Sí, hasta cierto punto, pero el bolo también lo puedo fraccionar. El bolo lo puedo partir en 2 o incluso hasta lo puedo partir en 4 y puedo dejar pasar 24 horas entre cada bolo para darle más tiempo, aunque igual se va a acumular. La idea es esa, te fijas, que se salte ese periodo tan largo para empezar a actuar. Ahora, también se puede dar que yo a lo mejor haga una dosis de carga, ¿verdad?, de otro fármaco como un fenobarbital, que tiene una vida media más cortita y por lo tanto también el estado de equilibrio se alcanza antes. Yo ocupo los dos fármacos y en el momento en que se produzca ya la estabilidad de uno, suspendo el otro. Pero en todo caso, hablando un poco también fuera de este contexto, es frecuente que en el caso de los fármacos anticonvulsivantes ocurre que justamente es posible que yo dé 2 fármacos o 3 fármacos porque el perro es resistente muchas veces al tratamiento, ¿te fijas? Entonces a lo mejor voy a dejar los 2 fármacos. Bueno, eso también depende de ustedes, ¿ya? Bueno, la infusión continua, algo habíamos hablado de ella. La infusión continua consiste en dar un fármaco en el tiempo en forma permanente, a velocidades muy bajas, en concentraciones chiquititas, microgramos, ¿cierto?, por una cantidad de unidades de sangre, además a una velocidad chica, a 1 a 2 ml o 2 a 3 ml por minuto. O sea, es un goteo constante, constante, constante en el tiempo. ¿Ok? Pauta terapéutica. ¿Qué significa esto? La pauta terapéutica consiste en que nosotros definimos el fármaco, la molécula que vamos a ocupar, la dosis obviamente, pero también tenemos que definir su ritmo horario en el tiempo, ¿ya? Entonces, la gran mayoría de los fármacos oscila entre 4 y 24 horas, la gran mayoría. Por lo tanto, nosotros tenemos vidas medias de 4 horas, que son los más raros, son muy cortas, 6 horas, 8 horas, 12 horas y 24. ¿Qué significa? Que si yo tengo, por ejemplo, un fármaco que tiene una vida media frecuente de 8 horas, y ese fármaco en 5 vidas medias, 5 T medios, ¿cierto? 5 veces ese tiempo, que son 8 horas, yo voy a alcanzar estado de equilibrio, finalmente lo voy a hacer 5 por 8, son 40 horas en que voy a demorar en estar en estado estable, en esta situación de escalamiento previo. Ya, entonces, acá tenemos el concepto de pauta terapéutica. Nosotros tenemos que existe un volumen de distribución, una vida media y una concentración de estado de equilibrio, ¿cierto? Todos esos parámetros tenían que ver con cuánto tiempo va a demorar el organismo en eliminar la mitad. Entonces, tenemos nosotros, la gran mayoría de los fármacos están entre 4 y 24, la gran mayoría. Entonces, tenemos que, en estos casos, nosotros vamos a hacer coincidir la vida media con el intervalo de dosificación. Ejemplo, si yo tengo un fármaco que tiene 8 horas de vida media,
significa que en 8 horas va a limitar la mitad, y en 8 horas la mitad de lo que queda, la mitad, y así sucesivamente. Y, cierto, 8 horas de vida media demora 5 vidas medias en llegar a esa situación de estado estable, donde está oscilando en el tiempo, escalando, 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 hasta llegar a situación de estado estable. Yo tengo que saber que van a transcurrir 40 horas en ese fármaco de 8 horas de vida media con 5, ¿cierto? 8 horas de vida media con 5 vidas medias para llegar a esa situación de estado de equilibrio. ¿Ok? Eso es importante. Bueno, aquellos fármacos que son muy raros, que tienen menos de 4 horas de vida media, que tienen índice terapéutico chiquitito o ventanitas estrechas, que significa fármaco más riesgoso, es más seguro tirarlo por infusión continua, que en cualquier momento saco una muestra, lo monitoreo y sé si tengo que ajustar hacia arriba o hacia abajo. Simple. ¿Ya? Aquellos que tienen vida media superior a 24, yo debo preocuparme de respetar el ritmo diario. Sin embargo, muchas veces aquí hay parámetros que influyen a hacer variar la vida media tan larga de 24, de manera que a lo mejor voy a tener que tomarme 48 horas. Eso tengo que yo observarlo en mi paciente. ¿Ok? Hasta ahí me imagino que vamos bien. Vamos a la segunda, a la tercera. El fenómeno de redistribución. ¿Por qué es importante explicarlo? El fenómeno de redistribución, siendo el tiopental un fármaco altamente liposoluble, que se va del territorio central, ¿cierto? Que sería el cerebro, rápidamente se distribuye a los músculos y a la grasa, pero de ahí necesariamente tiene que volver a compartimento central, ¿ya? Compartimento central es grandes vasos, tejidos muy irrigados, y periférico sería músculo y grasa, ¿cierto? Donde hay pequeños vasos y quizás bastante menos de irrigación. Ahora, nosotros acá, ellos separan acá, ¿cierto? En este libro, el Merton Booth, un libro excelente, de Small Animal Clinical Pharmacology, bastante vigente todavía, habla de que existen tejidos que son de alta perfusión y reciben mucho, ¿cierto?, el punch del corazón con un bajo volumen, pero están muy bien perfundidos, ya que es el cerebro y los tejidos viscerales. Después tenemos aquellos que tienen un alto volumen, pero una más baja perfusión, como son los músculos, y finalmente muy lenta perfusión, que sería el tejido graso y muy poco irrigado, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? El territorio central, lanzamos rápidamente la sangre, el tiopental. ¿Qué va a pasar? El primer corte se va a producir en esta línea, que es una curva que va aumentando desde cero casi y llega hasta el máximo, donde está el cerebro. ¿Te fijas? Ahí va a estar. ¿Cuánto tiempo? Media hora. El tiopental no está más de media hora ahí. ¿Por qué? Porque hay algo que lo llama rápidamente a la grasa y a los tejidos. Si ustedes se fijan, la grasa viene aumentando desde un principio y puede llegar a niveles insospechados si yo voy repitiendo las dosificaciones. La cantidad que está el músculo es un poquito más alta porque el músculo es más irrigado, ¿te fijas? Pero baja rápidamente. En cambio, este va a bajar mucho más lentamente. Son dos territorios donde, entre comillas, se acumula el tiopental, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En el primer corte, ¿cierto? Se va al cerebro, hace efecto media hora y nada más. En el segundo corte, de la segunda que va subiendo, se va al tejido muscular. También tiene que volver a central. Y acá, si se acumuló mucho en un individuo, por ejemplo, obeso, y nosotros repetimos muchas dosis de tiopental, ¿qué va a pasar? Que eso finalmente, claro, el animal va a estar mucho más tiempo en la vuelta, la recuperación de anestesia. ¿Por qué? Porque reiteradamente del tejido adiposo, que es una suerte de tejido, ¿cierto?, de acumulación, va a pasar nuevamente a la sangre y al cerebro, y de ahí vuelve a la sangre, se vuelve a capturar, hasta que finalmente cantidades muy chiquititas de tiopental ya no lo van a afectar y el paciente vuelve. Pero si es muy gordito y agregamos muchas dosis, el animal tiene mucho tejido adiposo, puede ser peligroso. Los animales más delgados, como el galgo, que tiene mucho músculo, ya casi nada de grasa, hasta cierto punto no es tan riesgoso porque elimina rápidamente el músculo, es muy irrigado el músculo, mucho más que lo que le tiene la irrigación de la grasa, ¿ya? Entonces, el problema de los galgos es otra cosa. Aquí abajo dice, los galgos se eliminan más lento y recuperan tardíamente. Más que nada porque ellos, ¿cierto?, tienen un metabolismo hepático lento del tiopental. Entonces, en general se dice que hay que evitar el tiopental en los galgos, ¿ya? Bueno, entonces, esto representa una rápida distribución a tejido central y finalmente un efecto muy corto de media hora y de ahí pasa la grasa. ¿Te fijas? Disminuye las concentraciones plasmáticas y su efecto, claro, porque en realidad el fármaco no va a estar mucho tiempo en su blanco. El efecto más intenso es en hipovolemia. Muchas veces el cerebro, el organismo compensa, ¿verdad?, la cantidad de sangre que puede llegar finalmente al cerebro
porque en ese caso aumentaría aún más la perfusión al cerebro en los casos de hipovolemia para poder compensar, ¿ya? Porque así de esa forma también el cerebro, digamos, necesita un aporte sanguíneo importante. Bueno, las fases del metabolismo. Nosotros vemos que acá, que ya lo habíamos hablado, eliminación era la sumatoria de metabolismo más excreción, ¿verdad? Vamos a eso entonces. En el hígado nosotros tenemos dos fases hepáticas. Hay moléculas que pasan por la fase 1, logran finalmente hacerse muy hidrosolubles y finalmente, ¿cierto?, salen por la orina. ¿Qué pasa en la fase 1? En la fase 1 nosotros tenemos una mezcla de óxido-reducción, hidrólisis, ¿ya? En la fase 1 existen entonces enzimas, ¿verdad?, grupos de enzimas que están descritas acá también, me parece que es por acá, ya, las MOF, no se ven tan claritos acá, bueno, que son las oxidasas de función múltiple, que son también socias de aquellas que tienen que ver con citocromo P450 que está descrito por acá, que es la fracción microsomal. Ambos grupos enzimáticos, las oxidorreductasas MOF, que se llaman también oxidasas de función múltiple, están asociadas con las enzimas citocromo P450 para hacer óxido-reducción. Pero también hay hidrolasas, hay acetilasas y hay otro tipo de moléculas, ¿ya? Finalmente, ¿qué se logra? Inactivación de la molécula, si fuera tóxica. Activación, si es una prodroga. No hay cambios, porque también puede ser que la molécula sea activa, entre y no son necesarios metabolitos, sino que actúa propiamente tal. O finalmente, quizás a través de la actividad del hígado, como por ejemplo el paracetamol, ya se hace tóxica la molécula, ¿ya? Y se libera. ¿Te fijas? Tiene que pasar a glucoronización. Acá están todos los pasos previos a la fase 1, de sulfación, de oxidación, etcétera. El organismo es totalmente ineficiente en el caso del gato. Entonces lo pasa a fase 2, que ya está peor todavía, porque la glucoronización tenemos enzimas, ¿verdad?, que en el caso del gatito tendría que glucoronizar. Y especialmente UDP glucuronil transferasas, que son varias, una de ellas, hay 10 transferasas, una de ellas es la que está bloqueada. Entonces en el gato finalmente el gato termina intoxicado y probablemente fue a fallecer. Bueno, eso es glucuronizar. Glucuronizar es pegar moléculas para hacerlas más liposolubles, hidrosolubles. Pero también tenemos moléculas como el glutatión, como la sulfación, etcétera, para poder también hacer una molécula más bien inactivada. Todo aquello que no sale ya por la fase 1 o la fase 2 y o va a pasar a ser circulación enteropática, ¿ya? Ahora, la gran mayoría de las moléculas sí tienen que ser óxido reducidas, ¿ya?, en el retículo endoplásmico. En realidad el retículo endoplásmico es el retículo endoplásmico liso, ¿cierto?, donde está el hepatocito, la fracción microsomal. Tú sacas un trocito del hígado, lo llevas a centrífuga a una cantidad importante de revoluciones por minuto, de ahí sale la fracción microsomal, ahí están estas enzimas que les digo yo, citocromo P450, que hay cientos de ellas, ¿ya? Estas son metabolizadores de enzimas, ¿cierto?, metabolizadores de sustrato, que son los fármacos. Y también están en categorías genéticas, ¿ya? Y cuando se habla de polimorfismo, eso está indicando que existen algunas de ellas dentro de un conjunto de individuos que pueden ser hombres o animales, que normalmente metabolizan fármacos, pero en algunas situaciones donde lo hacen mucho más lento que el resto del grupo, por así decirlo, o de poblaciones, ¿ya? Entonces, en esos casos, en esas variantes o polimorfismos de esa molécula, entonces a ese paciente que pertenece a esa categoría polimórfica tiene que darse dosis más ajustadas, ¿ya? Bueno, los fármacos entonces pueden hacer fase 1, salir por la orina, o bien hacer fase 1 y fase 2, ¿verdad?, hasta que tengan la característica de ser suficientemente hidrosolubles. Ahora, ¿en qué participa citocromo P450 y MOF? Aquí está la sociedad con las oxidasas de función múltiple. Citocromo P450 es un sistema de transporte de electrones, ¿ya? Aporta fierro, ¿cierto?, porque esta es una hemoproteína, ¿ya? El fierro separa las moléculas de oxígeno y hay una enzima que es la NAP reductasa, que es donadora de electrones, contribuye entonces al metabolismo de los fármacos, ¿ya? Bueno, la fase 2, la fase 1 a 2 puede activar o bioinactivar. Y la duración depende de la especie, depende de la molécula, ¿ya? Y los metabolitos pueden ser también más reactivos en el caso de la fase 1, ser muy reactivos y por lo tanto tienen que pasar a oxidación en la fase 2.
La fase 2 generalmente es pegar cositas, metabolitos, ¿cierto? Para poder hacerlo que sea un poco más liposoluble. Vamos a la siguiente. Bien, acá están algunos fármacos, estructuras químicas que pueden producirle problemas a los gatitos, especialmente las moléculas planas y aquellas que son moléculas fenólicas, ¿ya? Acá está el fenol, ¿cierto? Moléculas fenólicas como el acetoaminofeno, el paracetamol. La aspirina sí es un problema para el gato, pero si nosotros hacemos respetar el ritmo horario, que son 72 horas, no es mayor problema, ¿ya? El hexaclorofeno en realidad es un jabón muy antiguo que ya no se ocupa prácticamente, que esta molécula se usó mucho tiempo como jabones, desinfectantes, soluciones desinfectantes de campos operatorios, etcétera. Hoy en día ya no se usa. Y la primidona también quedó en el pasado, esta moleculita que en realidad era fantástica, pero es muy tóxica para el hígado. Esta transforma dentro del hígado, esta es una prodroga. O sea, el hígado toma la primidona, la lleva, ¿cierto? Y a través de su actividad enzimática la transforma en 3 metabolitos. Uno de estos es el fenobarbital. O sea, el fenobarbital es un metabolito natural de la primidona que hace el hígado, ¿ya? Pero también tiene 2 más, que es el feniletilmalónico y el feniletilmanolamida. Uno de esos es activo también junto con el fenobarbital, feniletilmalónico, ¿ya? El otro es inactivo. Entonces eso también es importante de recordar, ¿ya? Bueno, las interacciones son también súper importantes. Entonces, una de las funciones de ellas es trabajar con un grupo de enzimas que son oxidorreductasas que se les llaman MOF, ¿ya? Y las MOF son las oxidorreductasas de función múltiple, ¿ya? Esta citocromo P ingresa oxígeno en la molécula en conjunto con las oxidasas de función múltiple, ya que en realidad son oxidorreductasas. Bueno, pueden ser inducidas o inhibidas. Fíjense ustedes acá, estos son los fármacos que son inhibidores, por lo tanto van a inhibir estas que están acá, que son los sustratos, ¿cierto?, de citocromo P. Por supuesto que están actuando sobre ambos, vale decir citocromo P, por ejemplo, cualquiera, sea 1 a 1. Entonces, resulta que eritromicina, como fármaco inhibido, y bromocriptina, como fármaco inhibidor, ambos son sustratos de la enzima citocromo P450 1 a 1. Ahora, si existiera también el ingreso de un fármaco inductor, como el clotrimazol, que es un antimicótico, ya este es un fármaco que controla la galactorrea, en este caso sería un inductor de la eritromicina. Entonces, la eritromicina está siendo inhibido por la bromocriptina o estaría siendo inducido por el clotrimazol, ¿ya? Eso es la idea en el fondo. Bueno, entonces, los fármacos que son inductores o inhibidores de citocromo P450, ¿verdad? Algunos aumentan la actividad de la bomba de flujo también asociada a glicoproteína P. O sea, también existe otro sistema que tiene que ver también con el impedimento que ingresa la molécula a la célula y puede actuar. Y uno de esos se llama bomba de flujo, ¿ya? Transport pump, o que está asociada a glicoproteína P. En ese caso la molécula entraría, pero no alcanza a llegar al sitio donde está el receptor, ¿ya? Y por lo tanto es nuevamente de vuelta hacia afuera. Este sistema también podría de alguna forma contribuir con los fármacos inhibidores o inductores, ¿ya? Como sistema transportador. Bueno, los fármacos inhibidos, que en este caso, por ejemplo, serían producto del efecto de los inhibidores, ¿cierto?, sobre estos fármacos que son inhibidos son metabolizados de forma más lenta porque la enzima que está encargada de ellos disminuye su velocidad y por lo tanto aumenta en forma indirecta los niveles plasmáticos y se produce mayor efecto, ¿ya? Eso eventualmente puede llevar a la toxicidad. Ahora, los fármacos que son inducidos, vale decir estos que son inductores sobre estos otros, es todo lo contrario, el metabolismo es más rápido, la velocidad en que metabolizan estas enzimas es más rápido y por lo tanto sus niveles plasmáticos va a ser más bajo, porque son metabolizados más rápido, finalmente excretados, ¿cierto? Y por lo tanto el efecto es menor. Acá más bien se puede producir tolerancia, que me obligaría quizás a mí como terapeuta a aumentar las dosificaciones, ¿ya? Ahora es distinto si yo en una situación de polifarmacia estoy
con dos fármacos, uno que es inhibidor y el otro está siendo inhibido, ¿cierto? O inductor e inducido, yo suspendo el fármaco. Ahí inmediatamente tengo que volver de nuevo a hacer ajuste de dosis, ¿te fijas? Porque no tiene que ver con la dosis, tiene que ver con la actividad metabólica, ¿ok? Ya. Acá tenemos algunos ejemplos de citocromo P450 que contribuyen al metabolismo de los seres humanos, de los caninos o de los felinos. Si ustedes se fijan en algunas que son transversales, ¿qué se le llama ortólogas? Ortólogas significa que son enzimas que se denominan de la misma forma, tienen actividades enzimáticas distintas, o sea, sus sustratos son diferentes, ¿ya? Hay algunas que son parecidas, te fijas, por ejemplo, en el caso del ser humano, el 13% de las drogas son metabolizadas a través de la isoforma CYP1A1, el 18% a través de la CYP12A9 y el 30% a través de la CYP3A4. Entonces, probablemente estas tres, 1A1, CYP12A9, CYP3A, ¿cierto? 3A4, probablemente las veamos muy bien comentadas, porque se sabe mucho, porque hay mucha droga, ¿verdad?, que es sustrato de esas enzimas, ¿ya? Y dentro de los caninos también hay harta investigación, si ustedes ven se parecen mucho, algunas variantes en cuanto a si existe o no polimorfismo, si existen tres variantes o no, por ejemplo en este caso hay tres variantes de la CYP2D, te fijas, tres variantes. Aquí estas dos comillitas significa que actúa muy lento, en el caso del gato por ejemplo, muy lento. Y también este tiene variantes distintas, ya este tiene muchas variantes, la CYP2E, el caso del felino. El caso del felino es muy poco lo que se sabe. Bueno, importante que se averigüe, que ustedes vean cada uno, ¿cierto?, en su medida, vayan viendo la actividad de CYP450 en qué podría influir sobre algunos casos que podrían ser interesantes, ¿ya? Bueno, sigamos entonces. Veamos acá, este es un paper que habla sobre justamente citocromo P450 y su rol en las interacciones de las drogas farmacológicas en veterinaria, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, partamos por acá, que en gatos se han identificado muy pocas, está la CYP2C, la CYP3A, el ketoconazol, por ejemplo, inhibe, ¿cierto?, la ciclosporina, o sea, el ketoconazol es un inhibidor, ¿ya? Y junto con glicoproteína P se fortalece ese efecto inhibidor, porque impide que el fármaco ingrese a la célula, ¿ya? En el caso de por ejemplo, las actividades que tienen pueden inactivar sustrato, ¿cierto? Fármacos, hacerlos más polares y excretables también favorecen, porque estos son parte del metabolismo natural del organismo. Pero también pueden activar profármacos. Por ejemplo, la activación de profármacos es la codeína, el tramadol, el enalapril y el enrofloxacino, ¿ya? Que es el hígado que los transforma en activos. Pero también puede ser que generen metabolitos reactivos que puedan ser tóxicos, como por ejemplo el NAPK1. Este metabolito, el NAPK1, es un metabolito que se produce por la vía metabólica bloqueada que tienen los gatos con respecto al acetaminofeno, que sería el paracetamol, ¿ya? El paracetamol tiene, digamos, harta sustento, en lo que se ha investigado que por qué es tan tóxico. Bueno, en el caso de los humanos, la CYP3A4, única en humanos, es ortóloga en perros de la CYP3A12, pero son sustratos distintos. Es la misma enzima, pero tiene sustratos diferentes, ¿ya? Bueno, eso. Entonces, en todo caso, ahí está el paper. Yo se los puedo compartir en cualquier momento que ustedes lo necesiten, ¿ya? Y finalmente, la última etapa, que sería el aclaramiento, ¿verdad? El aclaramiento. Tenemos nosotros que el clearance, con respecto al clearance renal, ¿cierto? Tenemos que, primero que nada, ingresa la droga, ¿verdad? Ingresa el glomérulo, traspasa la cápsula de Bowman, atraviesa el túbulo proximal, el asa de Henle y finalmente llega al túbulo distal, ¿cierto? Y al túbulo colector, donde se produce en el fondo la posibilidad que se traspase, ¿verdad?, hacia el vaso sanguíneo a través del proceso de reabsorción. Puede ser que también a través de todas las fases metabólicas del hígado simplemente se pueda eliminar, ¿ya? Ahora, ¿por qué se puede producir una especie como de retención, ¿verdad?, dentro del túbulo? Porque muchas veces las condiciones dentro del túbulo no son favorables para que esa droga, ácido o base, pueda ser fácilmente eliminable. Puede existir reabsorción pasiva de una droga que está muy concentrada, ¿cierto?, dentro del lumen más que dentro del espacio.
¿Me fija? Entonces ahí se produce una reabsorción pasiva. Ahora, ¿bajo qué condiciones? Muchas veces que el fármaco no fue capaz de ser ionizado, ya, por ejemplo, el ácido en ambiente ácido se mantiene no ionizado, pero sin embargo nosotros cambiamos el ambiente del túbulo para el ácido o para la base, la contraparte del pH va a ser mucho más fácil de ser excretado, ¿ya? Bien. Ahora, como estábamos hablando del clearance, hablamos también en una oportunidad cómo se alcanzaba el estado de equilibrio, que era después, ¿cierto?, entre 3 hasta 7 vidas medias, incluso vimos fármacos que eran 10 vidas medias, el tiempo que transcurría para escalar, donde los procesos iniciales de eliminación eran lentos, 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 y después se producía una especie de estabilidad en el sistema, o una línea continua, ¿cierto? Si yo suspendo el fármaco, el aclaramiento o el wash out o el barrido del fármaco dentro del organismo, el riñón lo hace exactamente igual. La primera vida media, el 50%, después el 50 del 50, el 50 del 50, es lo mismo que se iba acumulando de la situación de estado de equilibrio, se va eliminando progresivamente. 50%, 25, 12,5, 6,25, 3,12, que es la mitad de lo que queda, de lo que queda, de lo que queda. La mitad de la mitad de la mitad de la mitad. ¿Ya? ¿Se fijan? Finalmente va a quedar una cantidad realmente muy, muy baja. Bueno, acá está el aclaramiento total. El aclaramiento total simplemente es la sumatoria de todo lo que aclara el hígado a través de todos sus procesos metabólicos, lo que hace el mismo riñón, a través también metabolismo pulmonar, que también existe, y finalmente otros que podemos mencionar, que incluso en clase lo vimos, puede ser también a través de la leche, del sudor, de la saliva, de las lágrimas, secreciones de otro tipo, etcétera, donde salen fármacos, ¿ya? Y ahora, ¿por qué razón uno finalmente decide ajustar las dosis en los cambios de vía media? Muchas veces los fármacos que se produce, por ejemplo, se puede producir cambio en la vía media cuando hay un shock, ¿ya? El shock hace que generalmente la disminución, que ocurra disminución de sangre que llega al riñón o al hígado. Eso va a hacer que exista mayor tiempo en que va a permanecer la molécula dentro. En los casos de falla cardíaca, renal o hemorragias masivas, el acúmulo de líquido, que son refractarios como ascitis, enfermedad renal e incapacidad de extraer del plasma, patologías renales, también van a hacer variar la vida media. Disminución del metabolismo, ¿cierto? Y finalmente todo lo que va a contribuir a eso. Acuérdense que el aclaramiento dependía no solamente del volumen de distribución, sino que también de la vida media. Todos los factores que hagan que se modifiquen esos dos parámetros, que son interdependientes, ella es interdependiente, la vida media de esos dos, va a haber variación en el tiempo en que demora en eliminar. ¿Ya? Vamos a la siguiente entonces. Bien, con respecto a lo que es la farmacodinámica o teoría receptora, ahí entramos entonces a hablar justamente con respecto a la actividad. Ahora como que cambia el protagonismo. El protagonismo antes era el organismo, ¿cierto? Que es lo que él hacía al fármaco. Hoy en día no, pues en este momento ya no, ya el fármaco se absorbió, ¿cierto? En cierto modo se distribuyó, algunas moléculas se metabolizaron, pero ya otras llegaron a su blanco farmacológico. Por lo tanto, en este momento comienzan a actuar. ¿Cuáles son los mecanismos de acción por los cuales ellas hacen efecto? Entonces, tenemos acá que, primero que nada, describamos un poco qué significa receptores, ¿ya? Tenemos nosotros receptores de membrana, ¿cierto? Receptores nucleares, receptores que están en el citosol. Básicamente son esos, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que son? Grandes estructuras. Son estructuras muy grandes, moléculas grandes, altamente especializadas, que para hacer efecto, ¿cierto? Estos receptores tienen que tener otro elemento proteico también que se llama receptor, ¿ya? Bueno, son proteínas estructurales que en el caso que sean de membrana, porque no todas son de membrana, están imbuidas, vale decir, están dentro del entramado de la membrana de fosfolípidos. Hay un sector que está hacia afuera, le llaman loops extracelular y otro loops intracelular. Y en la estructura, ¿cierto? Todos estos loops que están imbuidos dentro de la membrana. Son también sensores comunicacionales químicos que les permiten a las células, ¿verdad?, hacer una especie de lenguaje propio entre células para entonces producir cambios biológicos, produciendo finalmente cambios o modulaciones a nivel del organismo.
Bueno, nosotros tenemos varios elementos acá. Primero que nada tenemos uno que significa reconocer, el otro significa receptor y el otro significa efector, ¿cierto? Bueno, primero que nada, el receptor reconoce al ligando, ¿ya? Tiene que producir un reconocimiento al ligando, que es la primera molécula que toca aquí, ¿ya? Y en segundo lugar, eso desencadena un efecto o un efector a través del mecanismo de acción que se echa a andar en el receptor. Por lo tanto, cuando se produce acoplamiento entre el ligando, que es reconocido por el receptor, y se produce el efecto, el efector, digamos, se activa, se van a liberar una serie de cascadas moleculares, que pueden ser flujos de iones, factores de transcripción, activación e inactivación de enzimas, síntesis de proteína, liberación de neurotransmisores y una serie de moléculas, que significa amplificar la esencia de la medicina alópata, que significa invasión de moléculas en el organismo, antiinflamatorios, antiarrítmicos, analgésicos, antibióticos, todo es anti, ¿ya? Para finalmente producir una respuesta biológica, a diferencia de la medicina biológica alemana, a diferencia de la homeopatía, a diferencia de otro tipo de medicina, como son los tratamientos bioactivadores del sistema neurológico, a través de otros sistemas que son bien interesantes, ¿ya? Bueno, entonces acá nosotros tenemos todos los tipos de receptores que se describen. En general, la gran mayoría de receptores cae dentro de esta categoría, ¿cierto?, de 4 subclasificaciones. Las primeras se llaman receptores ionotrópicos, porque están ligados a canal y por lo tanto lo que entra y sale es un ion. El segundo grupo se llaman receptores metabotrópicos, que están asociados a proteína G, que es un mecanismo, ¿cierto?, que le ayuda a la célula a producir moléculas para finalmente producir cambios biológicos. El tercero está ligado a quinasa, ¿ya? O tirosin quinasa, que se llaman también. Y el cuarto son los receptores nucleares. Fíjese usted en términos de tiempo, los más rápidos son estos, los ionotrópicos. Las funciones que están ligadas al canal ionotrópico son las funciones que se requieren que de respuesta más rápida. Milisegundos, a diferencia de segundos, de metabolismo, ¿cierto? Horas y horas, cuando hay síntesis de proteínas, transcripción genética, para la modificación de funciones de quinasa y nuclear. En el caso primero, ¿qué es lo que hay? Escala rapidísima, milisegundos. Aquí entra y sale un ion. Y la membrana celular se hiperpolariza cuando está en descanso y se depolariza cuando está activa. Está negativa o está positiva, ¿cierto? Tenemos ejemplo acá, receptor nicotínico acetilcolina, AMPA-NMDA, dos elementos que son excitatorios, GABA inhibitorio y 5-HT3, ¿sí? 5-HT3, que es 5-hidroxitriptamina 3, que es un receptor periférico, ¿ya? Este receptor está en la piel y es un receptor junto con los otros, el vaniloide y los receptores de las fibras terminales A delta y C, que tienen que ver con la percepción de dolor, ¿ya? Es lo más rápido. En segundo lugar tenemos acá dopamina 1 y 2, serotonina 1 y 2, 5-hidroxitriptamina y los receptores opioides, mu, kappa y delta, que hoy en día se llaman MOR, mu, kappa, cor y delta, dor. Significa MOR, significa mu opioid receptor, kappa opioid receptor, delta opioid receptor, ¿ya? Y a los elementos que se llaman opioid le llaman opioid peptide, OP, ¿ok? Entonces, acá tenemos el receptor acetilcolina, pero en este caso es muscarínico, no es nicotínico, la función es más lenta, relativamente, porque en realidad es poquita la diferencia. Este otro son más bien receptores de citoquinas y de crecimiento, participa también apoptosis. Acá también tiene que ver con la síntesis de eritropoyetina, por ejemplo, ¿cierto? Que es uno de los ejemplos que se da. Y acá son todos los efectos a nivel de núcleo, de hormonas. Bien. Tenemos acá el resumen de todas las acciones, que en el fondo, si ustedes pueden darse cuenta, aquí este dibujo es bastante más completo que el anterior, pero también incluye otros conceptos. Por ejemplo, que nosotros no solamente tenemos mecanismos de acción de droga asociados a receptores propiamente tales, donde están todos aquí que estamos como ejemplos, pero además hay interacciones físicas y también hay acciones biológicas no mediadas por receptores, que puede ser en enzimas, en DNA, microtúbulos, transportadores o carrier y canales iónicos, ¿ya? El primer caso tenemos manitol, antiácido y bifosfonato. Estos tres elementos son actividad física, no interactúan receptores.
El manitol es un diurético, que es osmótico, por lo tanto es una cosa física que va dando vuelta en la sangre que actúa sobre el glomérulo. Los antiácidos más aún, porque son sustancias que controlan en forma casi como directa, ¿verdad?, el HCl. Y los bifosfonatos son elementos terapéuticos que se utilizan para un poco calmar el dolor de cáncer de hueso. El bifosfonato se coloca en los espacios que va dejando las células óseas que van muriendo durante los procesos de cáncer y va como afirmando un poco el edificio para que duela menos. Con respecto a los no receptores, tenemos acá enzimas y ahí vamos a empezar a detallar algunos medicamentos que todavía no hemos visto, ¿cierto?, en clase, como por ejemplo los inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina, que le llamamos IECA. Se le llama también en clínica los priles, porque todos terminan en pril, enalapril, benacepril, captopril, lisinopril, son todos los priles, son todos inhibidores de la enzima, ¿ya? Después tenemos los NSAIDs, que en inglés significan AINES. Ahí por lo tanto tenemos meloxicam, ¿cierto? Tenemos ahí ketoprofeno, y están todos los coxib, firo, dera, mava, róbena, coxib. Después tenemos acá el metotrexato, que es una droga antineoplásica que también tiene que ver con la actividad enzimática. Después tenemos el DNA, algunos anticáncer están enfocados a la doble hélice, ¿ya?, de la célula neoplásica. Bueno, pero tampoco es tan específica, desgraciadamente, y las quinolonas también. Por ejemplo, la deniquirasa o topoisomerasa 4, que tiene que ver con la actividad del enrofloxacino, del marbofloxacino, de todas estas drogas quinolonas, ¿cierto?, especialmente fluoradas hoy en día, tienen que ver con esa enzima, ¿ya? Se llama DNA-girasa o topoisomerasa 4, que tiene que ver con el enrollamiento ¿cierto?, del ADN dentro del núcleo, de manera que se pueda producir, digamos, la actividad. Si la bacteria no logra superenrollar, ¿verdad?, su cromatina, finalmente no puede, digamos, sobrevivir. Los microtúbulos, especialmente vincristina, muy mencionada, lo que son protocolos de cáncer, COP, especialmente, ¿cierto?, prednisolona, oncovin, que es vincristina, y prednisona o prednisolona, especialmente también para tratar el tumor venéreo transmisible, ¿ya?, el microtúbulo. Y después tenemos carrier, transportadores, por ejemplo, el omeprazol. El omeprazol interviene directamente en un transportador que tiene que ver la bomba de flujo, vale decir, el transportador de hidrogeniones a la célula parietal y que después vengan los hidrogeniones salgan al medio para producir HCl. También tenemos los efectos de los diuréticos, ya en el tema de carrier transportadores, especialmente la furosemida como diurético. Y tenemos también canales iónicos voltaje dependientes, como por ejemplo la lidocaína, ¿cierto?, que está actuando directamente sobre el canal de sodio como anestésico local. Y por último, nifedipino, fármaco cardíaco, ¿ya?, que es un bloqueador de canales de calcio, que disminuye la fuerza contráctil cardíaca. Ya, eso es no receptor, pero acá tenemos todos los que nosotros describimos, pero sí están asociados a lo que son receptores. Por ejemplo, los que están asociados a proteína G, que lo estábamos nombrando, muscarínico, ¿cierto?, nicotínico, era canal iónico. Histamina, H2, clenbuterol, receptor B2, beta 2, broncodilatador, morfina, aquellos que están ligados a canal. Acuérdense que estos también regulan canales, ¿ya? Acetilcolina, nicotínico, serotonina, GABA y glutamato. Asociado a enzimas, lo que estábamos hablando en tercer lugar, tirosinquinasa, serinquinasa, guaninil ciclasa, todas estas enzimas que regulan los factores de insulina, ¿cierto?, la eritropoyetina, los factores que activan sobre lo que es la apoptosis o factores de crecimiento, ¿ya? Después tenemos los receptores nucleares ligados a transcripción genética, los que duran más tiempo. Estos también duran horas, ¿eh? Todos estos que están acá, serina, guaninil ciclasa, quinasa. Tenemos acá los nucleares, por ejemplo, los glucocorticoides, las vitaminas liposolubles, A, D, óxido nítrico y hormona tiroidea, ¿ya? Entonces este es como un cuadro resumen que yo creo que sirve como cuando uno ya ha repasado toda la materia, todas las posibles, ¿cierto?, de acá, importantísimo, este cuadro es muy, muy relevante. Este yo lo saqué del Rivière Papich, que es un libro de farmacología y terapéutica muy lindo, muy completo, lo recomiendo ampliamente.
todos los libros de los cuales yo he sacado esta materia, yo se los pongo abajo en la diapo para que ustedes puedan tener después acceso a esos libros. Acá tenemos GABA, que sería el primero, GABA A, receptor ionotrópico, ¿cierto? Con un canal, ¿verdad? O un ionóforo que se llama cloro. Entonces, cuando este receptor se activa, ¿qué es lo que pasa? Estas subunidades, 2 alfa, 2 beta, 1 gamma, se abren. Y el receptor se abre y comienza a entrar cloro. Y al entrar cloro, inmediatamente la célula se repolariza, se carga negativamente, ¿ya? Y por lo tanto, al ser un receptor esencialmente inhibitorio, la célula entra en reposo. Ejemplo, anestésicos generales, tranquilizantes, sedantes, anticonvulsivantes. ¿Se fijan? Este es el sitio propio de la benzodiazepina, todos los parientes del diazepam, del etanol, de los barbitúricos, de GABA propiamente tal como molécula GABA, neurotransmisor. Bueno, acá tenemos los terceros asociados a tirosinquinasa, acá tenemos la síntesis de eritropoyetina, así como de insulina pasa algo parecido. El ligando sería esa molécula EPO, que activa este receptor, que son dos subunidades que se activan por dentro, comienza la fosforilación para llegar a esta proteína JAK, que son autofosforiladas del propio receptor. Comienza entonces esto, la señalización intracelular, para que la célula entienda que tiene que entregar moléculas para que finalmente en el blanco biológico se produzca cierto mayor síntesis de eritropoyetina, ¿ya? Y cuando ya se produce el término de la acción, comienza entonces a detenerse, estos sustratos están fosforilados y el receptor entra en reposo. Y este ligando sale de acá, porque siempre el receptor hace su efecto, ¿cierto? Desencadena todas las cadenas, digamos, de información celular, pero tiene que llegar un momento que tiene que estar en reposo, que puede estar activo o inactivo, ¿ya? El libro Mabel Balcesia, Malcol Balcesia, en realidad un libro bien interesante también. Yo creo que las primeras cosas que yo aprendí justamente fueron en ese libro. Un libro muy lindo, muy interesante. Bueno, acá tenemos el receptor nuclear, que es una hormona, que puede ser un esteroide. Ingresa porque es muy liposoluble y se tiene que unir a su receptor, que está en el citosol. Pero este receptor necesita un complejo proteico que se llama chaperona, que son moleculitas que le permiten como sellar la capsulita. Y esta capsulita, entre comillas, entonces sí, ahora es capaz de interactuar con el ADN del receptor, producir transcripción de información genética nueva, ARN mensajero, que finalmente tiene que ser traducido en proteína nueva y en funciones metabólicas distintas. ¿Se fijan? Ya. Entonces, ¿qué es lo que hace la célula? La célula produce señales. El primer mensajero es el ligando, el propio molécula que nosotros habíamos nombrado. Y los segundos y terceros se van repitiendo, ¿ya? Ahora, una vez que se recibe estas moléculas, la célula recibe la señal, ¿verdad?, que realmente corresponde a esa actividad biológica, finalmente traduce en una respuesta amplificada muchas moléculas que se van a entregar al medio, que las va a entregar la célula misma para que se produzcan cambios en ella y en el resto de las células vecinas. Estos son los segundos mensajeros. AMP cíclico, ¿cierto?, que es adenosin monofosfato cíclico, guanilil monofosfato cíclico. Este es diacilglicerol, que se abrevia DAG, diacilglicerol, para que sea más fácil. Y este es inositol 1,4,5-trifosfato, por lo tanto se denomina como IP3. Pongámoslo acá. Este sería para nosotros de aquí en adelante DAG, que lo que el DAG es un segundo o tercer mensajero dentro de la cascada de señalización celular. Este es una G que inicia una acción biológica, ¿ya?, que la modifica, y el IP3, que sería el inositol 1,4,5-trifosfato, IP3, que también es un mediador, es un neurotransmisor, ¿cierto? Es un mensajero, en realidad, que puede ser segundo o tercero. Y el calcio, no se nos puede olvidar. Esta fórmula que está aquí solamente es la transformación activa enzimática del ATP por la adenilatoxiclasa en AMP cíclico, y el AMP cíclico nuevamente fosfodiesterasa se transforma en AMP con la liberación de una molécula de agua, y aquí hay una molécula de fósforo. Acá tenemos un ejemplo clarísimo de lo que es un receptor beta 1 adrenérgico, con cambios, ¿cierto?, en el corazón. Vamos a tener una mayor fuerza contráctil, mayor frecuencia de contracción, mayor frecuencia, ¿cierto?,
y además de eso aumento la automaticidad. Es la velocidad que hay entre aurículas y ventrículo. En el caso del hígado, glucogenólisis, glucogénesis. En el músculo tenemos relajación y en el tejido graso tenemos, ¿cierto?, consumo del tejido graso, lipólisis. Bueno, acá tenemos un receptor metabotrópico, que es el receptor adrenérgico metabotrópico. Tenemos primero que nada el receptor, tenemos acoplado una proteína G y tenemos una adenosiclasa, que es una enzima que depende de esta proteína G, ¿ya? Para finalmente, ya cuando se activa todo esto, ¿cierto?, al activarse las proteínas G, el GTP se va a transformar en ATP y la adenosiclasa lo transforma en ATP cíclico, y ahí vienen toda la cascada de segundos mensajeros para activar todo esto que está acá en cada uno de los órganos diana, ¿ya? Bueno, veamos ahora algunas características que tienen los receptores. Los receptores, unión fármaco-receptor, tienen características importantes. Una de ellas es afinidad y la otra es eficacia o actividad intrínseca. Un agonista tiene las dos características. Es afín con el receptor, o sea, calza y se une, pero además de eso es capaz de activarlo. En cambio, el antagonista no es así, es como el perro del hortelano. Él se coloca en el lugar, tiene afinidad, pero el receptor no es capaz de prenderse, de actuar, por lo tanto no tiene eficacia, ¿ya? Y dentro de eso tenemos variantes. Tenemos un agonista parcial en términos de un agonista total, donde hay una afinidad y cierta eficacia, y donde también tenemos nosotros un agonismo inverso, que en el fondo es mantener la afinidad y la eficacia, pero el efecto es inverso al que produce el agonista. Esto hay que explicarlo con más detalle, ¿ya? Entonces, afinidad, capacidad de unión, de ser reconocido no, sino que aquí sí, actividad intrínseca o eficacia. Acá el receptor lo reconoce y se activa. Este cuadrito se los puse para que vean que hay más variantes, ¿cierto? Porque hay un agonista inverso total, un agonista inverso parcial, agonismo y antagonismo, agonismo parcial y agonismo 100%. Nos va a interesar solamente lo que yo les acabo de nombrar, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que es el antagonista? El antagonista este que está acá necesita y requiere de la presencia del agonista para manifestarse. Sin la presencia del agonista no tiene sentido el antagonista, ¿ya? Ahora, existe un agonista inverso. El agonista inverso hace de la ineficacia, ¿cierto?, del antagonista en ciertas patologías. Fíjese usted acá, esta curva de eficacia en el tiempo, yo tengo el agonista hacia arriba, que sería la respuesta biológica. Y el antagonista sería el que está antagonizando, pero siempre va a estar oscilando alrededor de los niveles basales. Siempre va a haber una actividad constitutiva remanente que se llama, siempre dispuesta a responder. En cambio, el agonista inverso lleva todo lo que es tejido, ciertos receptores, a una falta de respuesta, que sería por debajo de cero. ¿Ya? Entonces, tenemos que el estado activo o inactivo donde se une el receptor. En algunas especies no se diferencia mucho entre la unión al receptor activo o inactivo. Pero en general, cierto, la sustancia también se puede unir al receptor inactivo. En los gatos sucede así. Disminuye, en ese caso, la excitabilidad del tejido blanco, pero sigue habiendo una actividad basal, ¿ya?, sobre cero. No existen muchos fármacos que se comportan de esa forma, ¿ya?, y evita la activación de los receptores y el efecto del agonista. Bueno, su afinidad es mayor que la del antagonista competitivo. En el caso del antagonista, él tiene una mayor afinidad, ¿cierto?, que el antagonista competitivo, se refiere, perdón, al agonismo inverso, ¿ya? Es más afín al tejido que el propio antagonista competitivo. Un antagonista lleva la función a su tono basal con una pequeña actividad constitutiva remanente. En cambio, el agonista inverso lo puede hacer desaparecer completa toda la función. Vuelvo para atrás, no se puede volver para atrás. Es para que ustedes vean simplemente que está debajo de cero, ¿cierto? Y eso ya es irreversible. Bueno, la topiramida tenemos un ejemplo, el pitocilán y la bromocriptina. En este caso, este es un agonista inverso, que es un antihistamínico, ¿ya? Pero también se utiliza como un estimulante nootrópico. Significa que en los casos de distemper, ¿cierto?, este fármaco lo que hace es aumentar la capacidad cognitiva de los pacientes, ¿ya? Ahí, la actividad cognitiva de los pacientes. El pisolitan, en cambio, pitocilán, es un neuropsiquiátrico para la narcolepsia
y la bromocriptina para el tratamiento de la galactorrea. ¿Se fija? En realidad no existen muchos fármacos en esta área, son bastante difíciles de poder encontrar. Si ustedes encuentran algunos más y me lo sugieren, para mí, fantástico. Afinidad. La afinidad en realidad se describe en términos más bien investigativos. La constante de afinidad se define, ¿cierto?, como el KD del complejo, ¿cierto?, fármaco-receptor, vale decir, la capacidad que tiene el fármaco por tener más afinidad de hacer complejo fármaco-receptor. Entonces, aquellos que con menor KD, vale decir, también relacionado con una, digamos que tengan menor cantidad de concentración también, una menor KD, más afinidad presenta el fármaco, la curva se va a desplazar hacia la izquierda. O sea, los que tienen KD más chiquitita, ¿cierto?, son los que hacen mayor cantidad de complejo, es porque la concentración que necesitan es mucho menor. ¿Ya? Ese es el KD. En realidad son estudios que se hacen en investigación para ver la afinidad que tiene un fármaco y también la selectividad que puede tener un fármaco sobre otro. Ya, con respecto a los fármacos específicos e inespecíficos, tenemos que los más importantes para nosotros son los específicos. Los inespecíficos, sus acciones biológicas no dependen de la estructura, aquí no hay relación estructura-actividad, ¿ya? Sus propiedades fisicoquímicas más bien son importantes como la solubilidad, el poder óxido reductor, el pK, etc., ¿ya? Y actúan en dosis relativamente altas. Son fármacos con estructuras químicas muchas veces variadas, con efectos similares y provocan reacciones biológicas semejantes, ¿ya? Pequeñas variaciones en su estructura no van a provocar grandes variaciones en la actividad biológica. Por ejemplo, el manitol, como un diurético osmótico, el carbón activado para adherir toxinas el sistema digestivo, y el bicarbonato de sodio, que actúa directamente cambiando, ¿cierto?, el pH del sistema digestivo. Pero los específicos son los más importantes. La acción biológica depende absolutamente de esta estructura química. Actúan en bajas dosis, son específicos biológicamente, ejerciendo un efecto muy específico sobre ciertos blancos. Aquí hay un ejemplo, oxitocina, pero ustedes pueden encontrar otros, ¿cierto? La oxitocina dentro de lo que es el organismo actúa principalmente con mucha afinidad sobre el tejido mamario. En las aves tiene que ver con la conducta migratoria a nivel central, ¿cierto? Y con la capacidad de anidación de las aves. Y también en el ser humano tiene que ver, o en los animales, con la contractibilidad eventual del útero, pero en conjunto con estrógeno. Entonces, el blanco está muy, muy selectivo en ese sentido. Ahí sí, falta un poco de luz. Ahora, ¿qué otra cosa característica? Si yo cambio la estructura muy, muy chiquitito, van a tener grandes variaciones en la actividad biológica. Hay una relación directa entre estructura y actividad, ¿ya? Ya. Entonces, y específicos son todas las familias de fármacos en realidad, todas las familias de fármacos. Tenemos, por ejemplo, nosotros, no sé, pues la familia de los antiinflamatorios, la familia de los antibióticos, algunos amiglicósidos, ¿te fijas? Entonces, fármacos son mucho más específicos para nosotros. Ya. Acá tenemos los conceptos eficacia y potencia, que también son muy, muy importantes. La eficacia y la potencia. Tenemos, en términos de eficacia, se relaciona con la altura de la curva. Nosotros tenemos un fármaco A, un B y un C. Aquí el fármaco que logra, ¿cierto?, en este gráfico de efecto logaritmo de dosis, el mayor efecto arriba, el más intenso, ¿cierto?, el que alcanza la más alta curva, es el que tiene más eficacia, es el más eficaz que el B y el C, ¿ya? Entonces, describe la eficacia, la intensidad de la respuesta causada por una droga en particular. O sea, está describiendo también la actividad intrínseca, ¿cierto?, que representa un efecto máximo. La eficacia en este caso va subiendo, ¿ya? Esto es capacidad del mismo fármaco, la altura de la curva, ¿cierto?, la respuesta. Depende más bien de las características físico-químicas de la molécula. En cambio, la potencia, que está acá abajito, representa el desplazamiento de la curva hacia la derecha. Pero si ustedes se fijan, si uno se desplaza a la derecha, requiere necesariamente mayor concentración. ¿Se fija? Por lo tanto, el más potente siempre va a ser el que está al ladito izquierdo, ¿ya? Cantidad de fármaco necesaria para producir efecto determinado.
la posición lateral de la izquierda a la derecha, ¿cierto? Depende de la afinidad del fármaco por el receptor y de la ADME, afinidad del fármaco por el receptor. También tiene que ver con la KD, ¿se fijan? Ya, entonces, si nosotros hacemos lo siguiente, si yo tengo este fármaco que es A, ¿cierto? Pensemos que este es el fármaco A. Para yo manifestar el efecto, ¿cierto? O el fármaco, digamos, el efecto B, tengo que necesariamente correrme hacia la derecha con mayor concentración. Si yo tiro una línea acá de la concentración efectiva 50 y hago acá, ¿cierto?, las pendientes de ambas, esta sería la concentración efectiva 50 del fármaco del efecto A y esta es de la B y esta es de la C. Obviamente esta concentración efectiva 50 es la menor y esta es la mayor. Entonces, para lograr este efecto yo me he desplazado 2 veces hacia la derecha en términos de concentración. Este es el menos potente con respecto a estos. Obviamente que todas las curvas alcanzan la misma altura, ¿ya? En cambio acá no. Ya. Ahora, existe otro concepto que es antagonismo competitivo, que también ocupa estas curvitas que están acá. Existen 2 tipos de antagonismo. El antagonismo que es competitivo y el que es no competitivo. En el caso que sea competitivo, actúa en el mismo sitio del receptor y se une el receptor activo o inactivo, ¿ya? Acuérdense que mantiene la actividad constitutiva, no estoy hablando de agonismo inverso, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace el antagonista competitivo? Logra disminuir la afinidad que tiene el agonista, ¿cierto?, sobre el tejido. Habíamos dicho que este antagonista necesitaba la presencia del agonista, pero no altera su capacidad intrínseca. Eventualmente podría nuevamente volver a responder. Sí disminuye la excitabilidad del tejido blanco, pero no altera su funcionamiento basal, esa actividad, ¿cierto?, basal constitutiva. Y por lo tanto este antagonista competitivo, ¿cierto?, se va a manifestar simplemente hacia la derecha, al bloquearse el efecto, pero lo bloqueo con una mayor dosis. Por ejemplo, tenemos propanolol, noradrenalina. El propanolol, ¿cierto?, pensemos que la noradrenalina, mejor está al revés, fuera el agonista. La noradrenalina aumenta la fuerza contráctil y la frecuencia cardíaca. En cambio, ese sería el agonista. Si yo administro propanolol, ¿cierto?, lo que va a pasar es que esa función se va a bloquear. Yo voy a tener entonces un corazón que va a comenzar a disminuir, ¿cierto?, la frecuencia y también la fuerza contráctil, ¿ya? Ahora, el caso, por ejemplo, de acetilcolina-morfina. La acetilcolina sería el agonismo que produce todos los efectos de acetilcolina y la atropina sería el anticolinérgico. Pero esta manifestación competitiva en la misma sitio de acción sí requiere una desviación a la derecha, o sea, el antagonista se va a manifestar, pero cuando se manifieste nuevamente el agonista va a ser en una dosis superior, ¿ya? Están como peleándose los sitios de receptor. El no competitivo, en cambio, es una situación de competencia, pero es desigual, porque están ambos actuando en sitios distintos. Por lo tanto, yo no puedo competir por concentraciones. El agonista no competitivo. Si yo aumento la concentración del no competitivo, simplemente voy a llevar la altura y va a bajar, a bajar, a bajar. Porque lo que disminuye, ¿cierto?, es la afinidad del agonista por el sitio. Ya no tiene afinidad este fármaco, porque hay un antagonista que está actuando en otro sitio. Como por ejemplo es, en contra de la histamina, ¿cierto?, está la fenoxibensamina, que está ubicada en distintas partes. En el receptor de histamina, en cierto modo sí, por supuesto, pero está en serotonina y está en dopamina, que participan en las crisis, ¿cierto?, vasoactivas. Por lo tanto, si yo compito y comienzo, por ejemplo, a aumentar el efecto antihistamínico propiamente tal, no me va a funcionar en ese caso, porque esto no es agonismo competitivo. Yo lo que tengo que hacer en ese caso, podría actuar con un antagonismo no competitivo, simplemente actuando con esta molécula que finalmente me va a frenar distintos tipos, ¿cierto?, de receptores y va a lograr entonces controlar la intensidad de una reacción alérgica, por ejemplo.